de decir, y este decir no es otro sino producto de la palabra, visto por Hegel en su acepción de lenguaje, y vuelvo a citar a Hegel en la fenomenología del espíritu. Pero, como advertimos, el lenguaje es lo más verdadero. Nosotros mismos refutamos inmediatamente en él nuestra suposición, y como lo universal es lo verdadero de la certeza sensible y el lenguaje solo expresa este algo verdadero, no es en modo alguno posible decir nunca un ser sensible que nosotros suponemos. La pieza como un producto humano, fin de la cita obviamente, la pieza como un producto humano que obedece a un canon convencional, causa y consecuencia de sus más íntimas y profundas preocupaciones, debe ser articulada en y por el lenguaje o por la palabra. La realidad entonces se ciñe al lenguaje. No hay un camino definido. El artista debe buscar su propio camino. Carece, sin embargo, del apoyo de una corona que ya no existe, y la institución como protectora del artista no le acoge fácilmente. El artista debe encontrar su camino, pero él solo no podrá hacerlo. Encuentra la solución en la conformación de grupos de rechazados o aquellos que no son bienvenidos por las instituciones establecidas y necesitan que se les observe. Se organizan equipos de trabajo y se legitiman mediante publicaciones. Es la época de los manifiestos. La mayor parte de las veces son escritores quienes la hacen de críticos, otras son ellos mismos quienes articulan sus propuestas. La finalidad es la misma: aprovechar el poder del impreso o de la letra impresa para darse a conocer. Surge la creación de nuevos mercados, los cuales encuentran en lo nuevo o lo último un nicho de distribución de obras de arte. Cada movimiento, cada artista dice haber encontrado el arte definitivo. Como si se tratara de una meta común, se convierte esto entonces en un lugar común. La producción formal de piezas retorna pues a sus inicios, esto es, formas cada vez más esbozadas, cuadros o esculturas que remitan al trabajo de los niños. El artista busca el llamado arquetipo del arte. Cada uno de ellos va a abordar el problema siempre desde su propio discurso o desde su trinchera. La tecnología ayuda a agilizar la producción de obra. Si durante el clasicismo el artista tarda meses o puede tardar incluso años para terminar una pieza de arte, ahora puede resolverla en semanas o hasta en días. La finalidad es decir, y los medios de comunicación se tornan cada vez más veloces. La época de entreguerras gesta movimientos nacionalistas por una parte y antiderechistas por la otra. Bauhaus se convierte en la primera escuela conocida de diseño, piezas de arte pensadas para su producción en serie. Aunque hoy día es clara la diferencia entre arte y diseño, en un principio no fue así, sino por el carácter de funcionalidad que se le agregó a las piezas. Surgen las escuelas de diseño, tanto gráfico como industrial, como una consecuencia de un modo de producción artística con fines prácticos y utilitarios. Es al tiempo la época de entreguerras, el período de los años locos de París. El Cabaret Voltaire de 1916, que propuso Hugo Ball, al cual se le une Tristan Tzara, crean el movimiento Dada como una suerte de protesta ante las convenciones artísticas en general. El absurdo como argumento del movimiento cuestiona seriamente las bases positivistas. Ya no se produce arte por la búsqueda de algo en concreto, sino que se trabaja de acuerdo a la razón que, en teoría, gobierna su producción. Y la razón es, a fin de cuentas, un absurdo en sí mismo. En esta búsqueda de los orígenes es que Friedrich Nietzsche aniquila a la razón, cuya causa encuentra en la moral socrática, por encontrar en ella un acto cobarde. ¿Para qué la razón, si en base esta fue legitimada en un contexto contrario al comportamiento natural de las cosas? Y cito a Nietzsche en el ensayo de autocrítica de su Nacimiento de la tragedia. ¿Qué significó para los griegos, estando en su mejor momento, más fuerte,
el momento más intrépido. ¿Qué significó entonces el mito trágico? Y el terrible, monstruoso fenómeno de lo dionisiaco, que es que ha nacido la tragedia. Y por otra parte, en lo que muere la tragedia, el socratismo de la moral, la dialéctica, satisfacción y serenidad del hombre teorético. ¿Cómo es esto? ¿No pudo ser este socratismo un signo de la decadencia, del cansancio, la enfermedad, el instinto anárquico del ser que se disuelve a sí mismo? ¿Y la serenidad griega? ¿El posclasicismo griego solamente un crepúsculo? ¿La voluntad epicúrea contra el pesimismo tan solo una prudencia del sufrimiento? Cierro la cita. En un sentido racional, lo justo se deslinda de lo natural, cosa que puede producir horrores, o, si lo decimos con Goya, cito a Goya, el sueño de la razón produce monstruos. La ciencia positiva, nacida justamente en este rellano, o de este rellano, exhibe su monstruosidad y en la posición de lo correcto y lo justo encuentra un subterfugio para la verdad. Y vuelvo a citar a Friedrich Nietzsche. Y la ciencia misma, nuestra ciencia, sí, después de todo, ¿qué significa como síntoma de la ansiada vida toda la ciencia? ¿Hacia dónde? Peor aún, ¿de dónde todas las ciencias? ¿Cómo? ¿Es la cientificidad acaso temor y un escondite del pesimismo? ¿Una sutil defensa contra la verdad? Y, moralmente hablando, ¿algo parecido a cierta cobardía y falsedad? Hablando inmoralmente, ¿una argucia? Oh, Sócrates, Sócrates, ¿era esta acaso tu secreto? Oh, misterioso ironista, ¿fue esa acaso tu ironía? Cierro la cita. Es importante mencionar aquí que en el caso particular de lo que se está hablando y la cita que se hace al respecto de Nietzsche, habla del conocimiento y de la posterior ciencia de la que este mismo habla como un producto de una argumentación lógica en pos de una determinada verdad. Ahorita seguiré hablando de esto. El Dada es una suerte de confrontación a la razón, la desbocada anunciación de una vida que necesita despojarse de criterios morales. La justicia, lo correcto, no concuerdan con la verdad del mundo. Este paso de la moral como lo que hay que emular y a lo que se debe contemplar será para Nietzsche el producto de aquel cansancio y adormecimiento del instinto de vida. En la plenitud del hombre griego. Acusa implacablemente a Sócrates y su afán de conservar la rectitud moral por encima de la propia vida y lanza la tesis de su primer libro: mirar la ciencia bajo la óptica del artista y mirar el arte, en cambio, bajo la óptica de la vida. El desencanto de la ciencia adopta las formas trágicas de destrucción y patetismo como una categoría estética más, cuyas últimas consecuencias puedan, quizá, ser representadas en eventos como, por ejemplo, la bomba atómica vista como una intervención artística. No se está más en la búsqueda de las formas bellas, antes bien, al buscar los orígenes, se encuentra con el horror de lo dionisiaco en todas las formas posibles. Se busca el límite del decir. Consecuencia necesaria de esta búsqueda es concebir hasta dónde se puede decir, hasta dónde se puede pensar, pues una vez despojado, al menos teóricamente, de un criterio moral, queda el ancho mar de la posibilidad y la articulación. Y cito a Wittgenstein en el Tractatus Lógico-Filosóficos: todo aquello que pueda ser pensado, puede ser pensado claramente. Todo aquello que ha de ser expresado claramente. Cierro la cita. Pues, hipotéticamente, es menester conocer hasta dónde se puede pensar, aunque esto no sea del todo claro. Vuelvo a citar a Wittgenstein, esta su frase más famosa: los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo. Cierro la cita. El arte histórico
toca sus fines al momento de eliminar la distancia entre la representación y lo que representa. En 1962, Andy Warhol presenta sus cajas Brillo en la Stable Gallery, dando en este gesto con el culmen del discurso occidental al respecto de la historia. Y cito a Hegel en Filosofía de la Historia, es una introducción a la filosofía de la historia. El espíritu del mundo ha logrado captarse finalmente a sí mismo como absoluto, por lo que las series históricas se han agotado. Dicho de otra manera, al hacerse consciente de su carácter de representación, la pieza se convierte a sí misma en su objeto de representación, siempre en el terreno de lo simbólico, pues las cajas de Brillo de Warhol, tomando el mismo ejemplo como argumentación, eran realmente tablas de madera contrachapada que Warhol mandó construir a fin de exhibirlas como piezas de arte. Con antecedentes como cuando Picasso pega una etiqueta en un producto cervecero, en lugar de pintar la etiqueta y de representarla, el artista muestra una preocupación para reducir al máximo posible la distancia entre lo que está y lo que se representa. La variedad de técnicas artísticas surgidas desde entonces intentan reforzar tal argumento: performance, arte-objeto, land art y todas las formas imaginables de arte posterior a la modernidad juegan un papel en esta búsqueda de los límites, en este océano de juegos de lenguaje. Gracias.